Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Entre Amigos, el show de la conversación por medio de nuestra página Purito Perú, igualito que tú. En esta ocasión, como ya ustedes lo saben, nuestra invitada especial es la pequeña, le digo yo, porque es una bebé prácticamente, nuestra Karina Ramos, Tucuyaquita del Perú. Ella nos va a acompañar hoy día en una, imagino yo, entretenida conversación donde vamos a poder pues compartir con ella todo lo que le viene sucediendo en esta carrera artística, por supuesto que inició antes de la cuarentena, que ha estado prácticamente conquistando corazones por todo el sur peruano y una serie de experiencias que ha tenido en diversos escenarios, inclusive supimos que estaba por irse también a Brasil. Ella ha estado cargada de novedades. Pero ahora vamos a empezar, ya se está conectando ella, invitada estelar hoy día aquí en Entre Amigos. Ella se está poniendo una chacha nuevo, me comenta que le regalemos unos minutos porque quiere estar lo más bonita posible para todos sus seguidores que se conectan de diferentes partes del Perú, principalmente quizás del sur, y desde nuestros amigos de Bolivia, un saludo muy especial para Oruro, La Paz, para Cochabamba, Potosí, y en el sur, por supuesto, para nuestra Arequipa, nuestra Juliaca, nuestro Puno. Todavía están frescos las imágenes de lo que fue ayer la competencia, la gran final del concurso que organizó nuestra amiga Vilma Cansaya, o ganó una amiga puneña, Melania, si no me equivoco, si no me traiciona la mente. Ella estuvo pues al frente de esta primera versión del concurso de Vilma Cansaya. Nos hablamos hoy día temprano con ella y me dice que en estos días van a hacer la transferencia del premio acordado para la ganadora de lo que es esta presentación y una serie de cosas bonitas que se le vienen a esta nueva voz de nuestra música. Asimismo, amigos, pueden dejar sus saludos, enviar sus saludos que nosotros vamos a estar compartiendo en nuestra transmisión en vivo. Estamos en vivo para todo el Perú y el mundo. Contarles que hoy día también queremos hacer una invitación para que ustedes estén pendientes para el día viernes 3. Para este viernes 3, sí, porque hoy día acabamos prácticamente el año. Para este viernes 3, nuestro amigo Renzo García nos tiene una invitación especial, como es una transmisión, un concierto en vivo, concierto online, que está organizando y que, bueno, va a tener pues a lo mejor de su repertorio con toda su banda acompañándolo y regalándolo lo mejor de su repertorio en lo que va a ser pues un reencuentro oficial con todos sus fans que le extrañan mucho y que querían saber un poco más de él, ¿no? Nosotros lo tuvimos en nuestro programa hace unos días, pues regalándolo lo mejor de su repertorio y de verdad que fue un gusto poder conversar con él y poder compartir con todos nuestros amigos de Purito Perú parte de su historia, ¿no? Les aviso, este concierto en vivo es el viernes 3 de junio, una transmisión solidaria, incluso puedes ganarte una super canasta solidaria, es acá dice, 3 de la tarde en Bolivia, 2 de la tarde en Perú, 4 de la tarde en Argentina, 3 de la tarde en Chile y 4 de la tarde en Brasil. Él va a estar acompañado de todo su marco musical, o sea, va a ser un concierto espectacular. Nuestra Karina Ramos ya tenemos prácticamente ahí lista, recién salidita de la ducha, creo, la veo así media coquetona, como es ella, tan alegre, tan divertida. Ahorita vamos a conversar con ella. Quiero empezar con unos saluditos. Saludos para Anita Sali. Hola, amigo Eduardito Chacón, gracias por lo Eduardito, amiga. Purito Perú, igualito que tú, saludos desde Tacna conectadazo con nosotros. Asimismo para Pumita Larico, para Fran Ticona, saludos, amigo, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Asimismo para Johncito Chambi, desde Huancané, hermosa tierra, claro que sí. Ahora sí, ya me imagino que nuestra Karina tiene colocado su celular, todo listo, conectada, para poder ya empezar nuestra conversación con ella y poder saludar a todos los amigos. Bienvenido, bienvenida, diré, Cuyaquita del Perú, nuestra Karinita Ramos. ¿Cómo estás, ñañita? Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás, mi amigo Eduardito? Aquí yo bien desde casita. Yo, Mandarles un yo saludo muy feliz, especial a todos mis amigos del Face que nos están viendo, ¿no? Un saludo muy cordial de parte de tu amiga Karina Ramos. yo feliz de verte, amiga, después de mucho tiempo hablamos, conversamos a veces por teléfono, por las redes, pero feliz de verte Sí, casi en vivo, como se dice, ¿no? así es, amiguito. Yo también estoy muy contenta de verte. Lo primero que quiero saber es, me contabas tú, que estabas en el campo antes de venir. ¿Te gusta el campo? ¿Te gusta tu chacra? ¿Te gusta cosechar tu trigo, tu quinoa? ¿Cómo se llama? Trillarlo después también, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. A ver, en sí, sí, me encanta el campo, me encanta en sí, ¿no? También así como aprovechando la cuarentena, ayudar a mamá también allí en el campo. Eh, Prácticamente en toda esta cosecha hemos cosechado quinoa, también estaba la papa, habas, la cebada, la avena, todo, ¿no? Pero la experiencia más bonita fue cuando es bonito ayudar a la familia, a la Ah, mamá, lógico. compartir con la familia, con todos, ¿no? Y también está la chamba, la chamba dura, como se podría decir. Es buena chamba, ¿no, ñañita? Exacto. Así es, amiguito Eduardito. Como quien dice, es una chamba de machos y de machas. Así es, así es. Hay que darle duro en la chacra, con De, el ni- palo de y el niña, pico. de niña, ¿cómo la pasabas allá en tu tierra? Cuéntanos un poquito cómo se llama tu tierra, en qué parte está ubicado, más o menos para nosotros también un poco imaginarnos dónde es. Bueno, mi tierra, prácticamente soy de departamento Puno, al lado sur de provincia Ilave, el Collao, distrito Pilcuyo, es zona lago prácticamente. Los que conocen, quizás me están viendo, mi tierra natal es de Acaso, centro poblado de Acaso. Prácticamente estuve toda esta cuarentena ahí. Oye, pero qué lindo que lo hayas pasado en el campo, refrescando el cuerpo, el alma, Sí, cargándote de sí, sí. energía cerca al lago. ¿Qué tan cerquita está el lago? ¿En cuánto tiempo? Ah, más cerca está el río, como a 1 kilómetro de mi Ah, casa, ya, pero ya, el ya. lago está como a 2 kilómetros, el Oye, pero lago. está Y el cerquísima, lago porque Titicaca, ¿sí? no te digo que está cerquísima, ¿no? Sí, sí, cerquísimo, amigo, cerquísimo. Y cito nomás. Vamos a conversar un poquito, que nos cuentes sobre tu niñez, cómo le pasaste, cómo se llama mamá, Rosita, ¿no? Papá, Sí, Carmelo, que ya está en el cielo, se fue hace así es, poco mi ñañita, papito. pero feliz de verte cómo vas Sí. creciendo, cómo vas avanzando. Es duro a veces el momento, pero la vida continúa. Papito ya de arriba, mira, a ver mi Karina que está haciendo mi cuyaquita, ahí está con su mamá trillando, muy bien. ¿Cómo está mi Nicole? Ah, está más allá, está cosechando. ¿Cómo se llama tu hermanito, el niño todavía? John Fernando, Oye, tiene nombre de actor de novelas, ¿no? John Fernando. así es, así es. ¿Cuántos años Sí, tiene? 8 años ya, va a cumplir 9 años. ¿Cuántos hermanos son en total ustedes? Cuatro, Cuatro. Y cuatro hermanos. falta otro hombre o otra Eh, mujer en los que hemos citado. Mi hermano mayor se llama Juan Luis Ramos. Ay, ay, ay. Oye, ñaña, y de la familia, mamá canta, papá cantaba o tocaba algún instrumento o algo. Prácticamente mi papá siempre ha sido artista, le gustaba prácticamente el arte, le nacía, tocaba varios instrumentos de Ah, viento. mira. Ujú. También uno de ellos también tocó teclado, ¿no? Que ya también es fuera de instrumentos de viento. Le gustaba prácticamente el arte, a él le nacía, estaba ahí en la Entonces, sangre, se más que todo a podría, mi padre. se podría decir que ese amor por la música vino pues con los genes en ti y en Nicole, que se dedican a la música, ¿no? Sí, sí, prácticamente mi hermana también, o sea, ella también nació con ese don, ¿no? De arte, prácticamente a ella le encanta, le nace.
Y estamos pues a veces siempre, no sé, siguiendo a veces los pasos de papá, como que le gustaba más la música a nosotros también, ¿no? Tú, Así es, ¿no? aparte de hablar evidentemente nuestro español, también hablas aymara, ¿no? Así es. ¿Cómo Es saludarías, mi idioma natal. cómo saludarías a todos los amigos que están conectados? Hay muchos amigos que nos ven desde Puno, que nos ven desde Cusco, que nos ven desde Tacna, Bolivia también nos quieren mucho. ¿Cómo los saludarías? Dale una bienvenida al show de Entre Amigos, ¿no? A ver, Gilatanaka Kuyakanaka, Kunhamasiptasa, Walisiptacha Hanicha, Ancharatuna Runtasiñani, Wali Sumarumakpana Asesina. ¿Qué nos has Así dicho es, ahí, un por ejemplo? saludo. ¿Cómo están mis amigos y mis amigas? No, Gilatas y Cuyacas significa hermanos y hermanas. Ahí está. Ajá, y que tengamos un saludo, una bonita noche prácticamente. Entonces, yo lo único que sé, pucha, como quisiera aprender un poco más del quechua, es Imata Munanki. Ah, Creo que es qué cosa quieres, ¿no? exacto. Qué cosa. Mira, ¿Quién yo te tengo una enseñó? gran curiosidad desde que te conocí y muchos amigos, conversando, también me dicen, ¿cómo así se dio tu transición? Porque nosotros, los que estamos en este medio, te conocimos como parte del elenco de Nicole y de Alfredo. ¿Cómo así das el salto de trampolín y te conviertes en solista y vas haciendo una hermosa carrera que empezó hace algunos meses, que el COVID nos ha puesto en stand-by, pero ahí vamos, ahí viene todavía, la carrera es larga y tenemos mucho que hacer, ¿no? Así es, amigo, así es. Bueno, a ver, prácticamente yo empecé, ¿no? Como bailarina de Alfredo, de mi hermana Nicole. Entonces, hubo donde también, hubo, ¿no? Y amigos donde me apoyaron, ¿no? Y Karina, ¿por qué tú no lanzas, no? Una vez fui a la sala, probé, me probaron la voz, me dice, Karina, lánzate como solista, me dijeron, ¿no? Entonces, yo todavía con un poco de dudas, todavía que sí, que no, Qué porque a miedo, qué veces rollo, también está el ¿no? miedo ahí, el miedo, ¿no? Claro. Entonces, me animaron así, no, Karina, lánzate, lo vamos a grabar y punto. Entonces, en eso ya pues acepté. Y así, con miedo, pero empecé. Y Ya, gracias a mi público, también a mis hermanos, a mis quilatas, aymaristas, entró, ¿no? Mi tema en Aymara que grabé, ya pues pegó al público y estuve en ahí. Y hasta ahora estoy dándole así duro, gracias a ellos también, ¿no? Yo agradezco más a mis hermanos, a mis quilatas y a todos mis amigos que siempre nos están apoyando, ¿no? A todo mi público. a mí me gusta mucho recordar esa época porque tú siempre has sido muy tímida, muy calladita, ¿no? No eras de hablar mucho, protectora, sí, porque me acuerdo que siempre estabas al costado de tu hermana, mirándola, apoyándola, cuidándolo, ¿no? Porque tú sabes el público y todo esto. Pero Sí, de lo que era Karina Ramos al inicio de lo que es tu parte de solista, a lo que eres ahora has avanzado bastante, eres una chica que se expresa muy bonito, que a mí me gusta la gente que siempre sonríe porque transmite esa energía, esa alegría, ¿no? claro, sí, así es, amigo. ¿Te acuerdas No, de sí, te acuerdas de los nervios de esas primeras veces? sí, mira, yo les cuento, ¿no? Prácticamente las primeras veces yo sí tenía miedo, ¿no? Bastante miedo, ¿no? De la expresión también a mi público. Yo no sabía cómo compartir esa alegría con ellos. Pero a veces también está, ¿no? Cuando uno quiere, lo hace. Y a veces también hay que darle el mejor show a ellos porque a veces está... Cuando tú sonríes, contagias a los demás. Y cuando tú bailas con ganas y cantas, y ahí está el público, ¿no? También bailando con ganas. ¿Qué te Así es, parece, amiguito. qué te parece, ñañita, si recordamos esa primera entrevista que te hice? ¿Te animarías? No, Por no, no, favor. Sí, no, y te ves amigo. bonita, así todo inocente, todo nerviosa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vamos Me a recuerdo compartir, muy bien.
Y veo No, cada vez, a veces me recuerdo y veo, ¿no? A veces las primeras veces es así, ¿no? El empiezo de cada artista, digo. vamos a verlo un ratito, nos quedamos mudos para poder escuchar lo que era pues, la participación de nuestra Karina en los inicios de su carrera. Creo que fue la primera entrevista que te hicieron como solista, fui yo, creo, ¿no, Ñaña? Así es, amigo. Ajá, entonces tu Frente a padrino. las A ver, cámaras de Purito, claro, Purito ahí vamos Perú. entonces. A ver, para que te acuerdes, ¿ah? Ahí vamos, a ver, No, déjame cuadrar yo bien siempre me esto. recuerdo. Ahí va, ahí va. No. Amigos de Purito Perú, hoy estamos felices, nos visita una joya desde el sur, una belleza, mi amiga Karina Ramos, que se lanza con todo el ruedo del espectáculo. Ñañita, ¿cómo estás? Bienvenida a Purito Perú. Estoy muy contenta por estar aquí, más que agradecerle a mi amigo. Ñañita, yo estoy más alegre porque te veo después de tiempo. La última vez que nos vimos fue en Juliaca. No, no te vayas, que yo no muerdo, ¿ah? Abrigo, pero no muerdo. No, la última vez nos vimos en Juliaca, ¿no, Ñaña? Sí, sí, amigo. Ahí estuviste también en Cortamonte. Claro, en la Yunzal de los músicos. Sí. Ahí estabas también. Contarle a los amigos de Purito Perú que nuestra Karina formaba parte pues, del elenco de nuestra Nicole Ramos, Alfredo Larico, Sensación Juvenil, ella parte del cuerpo de baile y hoy día hace carrera ya como una cantante, como solista. Ella se lanza al mercado, ya tiene varios temas metidos en el mercado. Todo el sur ya baila con el zapateadito, de con costadito. Karina. Ajá. Zapateadito, sí, con Eso, Karina, eso, ¿no? eso. Sí, sí, amigo. ¿Qué tal, Ñañita, ya estar en el escenario? No, ya no solamente encantando con el baile, sino también ahora encantándonos con tu dulce voz. Me fue muy bien la primera vez. Zapateamos Habrás con estado nuestra... nerviosa. Sí, un poquito, Ya. pero no mucho, otro ¿no? mundo, Pero ¿no? sí, estuvimos zapateando zapateando con... Te pones nerviuda, amiga. Todavía te pones nerviosa, ¿no? ¿Cómo? Sí. Todavía te pones nerviosa, te digo, Karinita. Ah, bueno, sí. Siempre, a veces siempre están los nervios, ¿no? Siempre, pero a veces también, lo que yo aprendí es controlarlos, ¿no? A veces están los nervios y ya, pues, lo único que hay que aprender también es controlarlos, porque a veces Y los salir, nervios y te salir traicionan. adelante, ¿no? Ah, exacto, exacto. Porque lo que, como decías hace un rato, lo que el público busca es que tú le lleves diversión. Y yo me imagino que subir y encontrarse con 1,000, 2,000, 3,000 personas debe ser también una Ush, cosa fuerte, ¿no? sí. A ver, como por ejemplo, ¿no? Cuando yo subí por primera vez al escenario ya como solista, fue ahí en Yunguyo. Entonces, cuando yo no sabía, ¿no? Porque yo realmente tenía ese temor, ese miedo, pero al ver al público también, cuando canté la primera canción, sí, estuve los nervios ahí, pero en la segunda, en la tercera, ya prácticamente viví, ¿no? Viví el momento y todo lo que yo tenía que dar, ¿no? En ese momento. Es la forma, ñaña, es la forma. Y ya que hace un rato hablábamos nosotros, pues, de que tú eres una chica cuyo idioma natal es el aymara, hay un mix aymara que grabaste. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, sí. La verdad, bonita, bonita. Me encantó cantar en Aymara, el mix. También cantamos, como el segundo mix que hice en Aymara es en vivo. Grabamos en vivo. Y es también hermoso, ¿no? A mí me encanta cantar en Aymara. Me encanta cantar en Aymara. Como que te sientes más cómoda porque así has nacido con ese idioma en tu sangre, entonces para ti es más fácil de entender y de expresarte en aymara. Exacto, O aymara, exacto. Es como más dicen, fácil, ¿no? ¿no? Así es, amigo. Es más fácil compartir mi idioma prácticamente. No, es bonito porque así también nosotros podemos conocer y disfrutar un poco más de lo que es el aymara y aprenderlo porque es también parte de nuestro idioma, de nuestra vida, de nuestra cultura, como es esto, ¿no? El ritmo está bien contagiante. El salay es así, ¿no, ñañita? Así es, amigo. Mi ritmo prácticamente también es como ya medio zapateadito, medio salaigoiñado, ¿no? Ahí está.
Es que la música es eso, ¿no? Es una fusión bonita de diferentes estilos. El Salai evidentemente es boliviano, lo sabemos todo y nos gusta como tal, lo apreciamos, lo aplaudimos y las cosas bonitas también se asumen como propia. En este caso, tú haces, como dices, un Salai aguaineadito, más zapateadito, al estilo de Perú y sigue siendo pues música al final que compartimos con todo el mundo, ¿no? Y eso al final es pues lo que nosotros buscamos, ¿no? Un poco de diversión, de alegría. ¿Qué más se viene en tu carrera, Karina? Ahora que ya la situación, hay que cuidarnos todavía, no está del todo libre, el COVID está ahí, hay que seguir cuidándonos, pero me imagino, me han contado, me han chismeado, que ya estás preparando temas, que ya has estado pasando música y a la primera que puedas creo que te metes nuevamente al estudio, ¿no? Así es, amiguito, ¿no? Estamos grabando ya primicias. Espero que también sea agrado para nuestro público. Estamos haciendo pensando en ellos con mucho cariño y amor. Apenas que pase la pandemia, ya que estamos viviendo en una situación muy complicada, también no tenemos que cuidarnos prácticamente, porque yo sé que esto va a pasar y yo les pido también a mis amigos, a todos, cuidémonos, ¿no? Cuidémonos con todos los protocolos de seguridad que también el Ministerio de Salud nos dicen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Solo hay que hacer caso nomás, porque a veces más hay que preferir hacer caso que a la desobediencia. Y No, ya porque apenas que pase la pandemia, nos lanzamos con nuevos temas, con primicias, para, para que lo disfruten también, ¿no? El público. ¿es verdad, ñañita, que en estas primicias va a haber una canción que va a ser de tu composición? Así es, amigo. Estamos dándole con la composición propia de Karina Ramos, de la inspiración mía. Espero que les guste, ¿no? Y estamos en eso. Y como yo te escucho cantar Cállate ya, creo que fue uno de los temas en lo personal que más bonito te ha salido. Te escucho Sí. interpretar, transmitir emociones, tu voz llora, uno lo siente así, y eso es porque tu corazoncito tiene dueño quizás, o el corazoncito lo han abandonado y por eso está triste. No, triste no, amigo, porque no, mi corazón no tiene dueño. A veces Inquilino, hay que... Dime, inquilino, corazón no tiene tampoco, inquilino. Este, tampoco hay inquilinos, ¿ah? inquilino Así que que toca la apúntense puerta, ya. Dime, ni vecinito que toque la puerta. nada. No, es que yo no le abro la puerta, pues yo no hablo. Ay, tú Yo tienes ahí, digo, respondo. Yo respondo de la puerta para adentro nada más. adentro, sin abrir ni la rendijita. Así es, así es. Nada. ¿Y Nada. cómo tendría que ser ese caballero, ese amigo? ¿Qué condiciones debería reunir como para que pueda conquistar primero a la amiga Karina y después me imagino en el camino poder convertirse en enamorados, novios, esposos, quién sabe, ¿no? Ah, bueno. Lo único que pediría que sea humilde de corazón, que no sea soberbio. Que tenga dos ojos, dos pies y dos manos. Bueno, sí, bueno, Que salga normal pero que como sea humilde de corazón. Porque a veces lo físico a muchos no nos importa, ¿no? Pero siempre está en la mayoría ve. Pero a veces lo que más importa es el corazón, lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? A veces vemos mucho lo físico, pero a veces en lo físico no está lo que tiene el corazón, o lo fuera, ¿no? es como, Prácticamente. es como una manzana bonita por fuera, pero podrida por dentro, ¿no? Así es, así es. A veces, muchas veces nos engañan el físico, ¿no? Los ojos ven. A veces dice, qué guapo, pero a veces uno no sabe, ¿no? O sea, cómo es su manera de pensar. No, nadie le conoce prácticamente. Por eso a veces digo, hay que conocer a los muchachos. Prácticamente conociéndolos lo podemos, ay, disculpen, podemos ver lo que ellos piensan, lo que uno es su manera de trato, cómo es, cómo trata también a su familia,
porque es lo más importante, ¿no? También, ¿no? Como quien dice, las intenciones verdaderas, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, Ronald Calcín te dice, Karina Ramos, estás guapísima, súper guapísima. Gracias, amigo, gracias, gracias. Epa, zapateadito, Salay, Karina Ramos, saludos, hermosura desde Arequipa, zapateadito, epa, te dice que Ronald Calcín. Nuestra amiga Miriam Vidal te manda saludos, al igual que Enrique Taipe, dice, Purito Perú, está soltera, pasa su número de tu amiga, me dice. Ya le he puesto yo en pantalla el número de contratos, pero lo que no sabe es que no contesta ella, sino el manager. Así es, así es. Nuestro amigo Michelito Rojas, nuestro burraquito de acá de Purito Perú, te dice, Karina era tímida, ahora ya con experiencia en el escenario, en las entrevistas. Éxitos, Karina Ramos, te dice. A ver. Gracias, amiguito Michelito. Saludos para Wilmer Tuna, dice, algo de por ahí. A ver quién más. Guadalupe Apaza también te manda saludos. Mónica Pairumani desde Bolivia se conecta. Y así tenemos a varios amigos que vamos a seguir invitando que sigan compartiendo nuestra transmisión y que sigan disfrutando de todo el talento de nuestra Cuyaquita del Perú. Karina, tienes una voz sensual, dice que lo enamoras. Pide que le digas, hola guapo, que le digas. A ver, su nombre. Ronald, pero dile en sexy, pues así la idea es esa, ¿no? Hola guapo. Hola guapo. Lucero Chapi te manda saludos desde el Cusco, ñañita. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está mi mamita? Ajá. Mi mamita por ahora está bien, ¿no? Está, gracias a Diosito, está bien en casita, haciendo las chacritas. Está feliz, contenta, porque estamos ahí ayudándole. Y a veces las mamás se sienten más felices cuando sus hijas están ahí, ¿no? Sus hijos están ahí a su lado, apoyándolo. Y se sienten felices ellos, ¿no? Contentas, sonríen siempre. Y ahí también está la atención de mamá, ¿no? Se preocupa, ¿no? A veces te sirve la mejor comida. Siempre está la mamá. Y a veces por eso también ellos se sienten contentas, alegres. Así que siempre recuerden de su mamá y vayan a visitarlo, ¿no? Aunque la distancia a veces a uno le impide, a veces el trabajo. Pero hay momentos donde hay tiempo y corran a ver a sus mamitas. Siempre, no se olviden. Yo creo que para la mamá siempre tiene que haber tiempo. Lo que pasa es que a veces por el trabajo uno no puede ir seguido a ver a la mamá, pero caramba, hay que darnos su tiempo para nosotros poder cumplir con mamita y poder también decirle a cada rato te amo, ¿no? Para que ella sepa que lo tenemos bien presente en nuestros corazones, como debe de ser, pues. Así es, amigo, así es. Cuyaquita, ¿por qué Cuyaquita, ñaña? Cuéntanos, explícanos lo que no sabemos. Bueno, Cuyaquita, porque Cuyaquita significa hermana, ¿no? Entonces, cuando es tu Cuyaquita del Perú, es tu hermanita del Perú o tu hermana del Perú. Mira, qué bonito detalle, ¿no? Porque de alguna manera engloba pues el cariño que tú puedas sentir hacia una tercera persona, en este caso los fans, a los que se conectan y están acompañándote pues en cada presentación. Así es, porque yo también lo siento parte de mi familia, a mi público, ¿no? Porque también ellos nos apoyan prácticamente a los artistas, ¿no? Están ahí apoyándonos, nuestro éxito. Y por eso es que también, ¿no? Cuyaquita, tú Cuyaquita, prácticamente, yo también siento que somos familia, ¿no? Y hay que tratarlos también así, prácticamente somos familia. Uh-huh. ¿Cómo está tu hermana Nicole? Me imagino que se encuentran en la chacra y le dan duro del alma a la chamba. Sí, prácticamente duro, ya. No, sí, ahí estamos en la chacra ayudando a mamá. Como ahora es temporada de la helada y estamos a full haciendo chuño. Te he visto, ñaña, que estabas con tu sombrero y también cubierta tu parte de acá del rostro, me imagino por el frío fuerte que hace, ¿no?
Sí, sí, porque aquí hace bastante frío, ¿no? A veces llega bajo 7 grados, a veces a 10, es prácticamente bastante frío, ¿no? Y por ese motivo también ves que uno tiene que abrigarse, ya también por esta pandemia que también no tenemos que cuidarnos, abrigarnos para no resfriarnos, porque aquí prácticamente vivimos el resfriado en estas fechas del año. Por la humedad fuerte que hay por el friaje, pues, ¿no? Así es, amigo, Yo he porque tenido la helada oportunidad es de estar fuerte aquí. Yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces, 3, 4 veces por allá por el sur, que mi respeto, de verdad, han sido días para uno que no está tan acostumbrado a las bajas temperaturas de sufrimiento, ¿no? Pero hay que darle porque es también parte de la chamba. Gracias a esos viajes he conocido amistades como tú, como Alfredo, como Nicole y como tantos otros amigos que chambean allá pues de lunes a viernes. El juliaqueño, el puneño en general es hombre chambeador, ¿no? Allá no hay día feriado, no hay nada, ahí se trabaja sí o sí. Así es. Aquí hay que darle, aquí no hay, aquí no hay coronavirus prácticamente. Es que estamos, No hay, estamos no hay trabajando todos coronavirus, los días en la chacra. mira, no hay coronavirus, pero tampoco hay corona, ¿no? Corona de reina ni de princesa. No, tampoco, tampoco. No hay coronas aquí. ¿Cómo es, no? Estar en el escenario, aplaudida por cientos, miles de personas, y un buen día aparece este coronavirus y nos manda nuevamente a nuestras raíces, que es bonito, sí, pero también uno se acostumbra también a la comodidad de la ciudad a veces. Ah, sí, sí, pero yo también siempre acostumbraba a viajar ante mi mamá, ¿no? Siempre a veces cuando tenía tiempo, fines de semana, a veces tenía tiempo un día martes, me daba una escapadita siempre, ¿no? Siempre Eso es estuve ahí importante. y ahora por la cuarentena más ya radico ahí, ¿Ya para o qué sea, sales, no? prácticamente Mejor. radico aquí. No, y tu mamá feliz porque por fin puede tener a sus bebas grandes, las puede tener en su lado para apapacharlas, ¿no? Para engreírlas, porque las mamás, así tú crezcas y tengas 200 años, para tu mamá siempre vas a ser la beba. Así es, amiguito. Las mamás ahora están felices allá, ¿no? Gracias, coronavirus, que me mandan aquí a todos. Me van a todos mis hijos de regreso. Que ellas agradecen al coronavirus. Hace poco mamita estuvo de cumpleaños, ¿no? La pasaron en casita, en familia, una cosa muy íntima. Sí, sí, es íntima, prácticamente, ¿no? Compartimos algo con mamita, ya que cumplió sus 46 añitos. Ah, mira, joven tu mamá, oye. Sí, mi mamita es joven, Es es bien joven, joven no, de verdad prácticamente. que es bien joven, ¿ah? Pensé que de repente yo dije, no, como te tiene a ti, que te tiene tienes un hermano mayor, pues de repente puede ser mayor, pero no, mira, ve, es jovencísima. Este, y tú, ñaña, no me has terminado de contar, por ejemplo, si antes has tenido enamorado. Ay, no. Ah, bueno, sí, pues no. Sí, sí, ¿Y, lo y, tuve, lo tuve. y a qué edad fue que recibiste el primer besito, que alguien tocó tus labios, por ejemplo? Bueno, aunque no lo crean, pero mi primer beso fue a los 18 años. Ah, mira, está bien, no hay que creerte. Si tú lo dices, tenemos que creerlo. ¿No hubo un amiguito en el colegio que jugando así de enamoraditos, nada? Nada, nada. A ver, lo que yo cuento siempre en colegio fui como una monja. Siempre fui tímida, sí, pero dentro de mi salón no era la más traviesa. Pero Ah, mira, cuando salía fuera del salón de la puerta, ahí sí era así. tímida total. Nada que ver. Sí. Y Ah, así ah, crecí, ¿no? Terminé el colegio, fui a trabajar, trabajé, y ahí es donde ya un poco empecé a conocer, ¿no? Los amigos, me hablaban, ya fue un poco, ¿no? Más sociable, ¿no? Ya uno habla bien. Prácticamente conocí a tener amigos, conversar con ellos, pero antes no, era bien, bien cerrada prácticamente. es también un poco la crianza y también el vivir un poco de repente en el campo, alejado de todo el mundo y de todas las cosas del mundo, ¿no? No prácticamente, pero creo que siempre he sido así, ¿no? No es que Ujú. yo estaba alejada,
Sí, a veces yo prácticamente antes iba a una iglesia, yo cantaba así, cantábamos, era sociable, así como te cuento, ¿no? Dentro de las personas que yo conozco en mi ámbito familiar, era chévere, así, siempre, sociable, sonreía, pero cuando él estaba afuera, con las personas que yo quizás no conocía, no convivía, ahí era, pues, ¿no? Tímida y Eh, así, recta. y cauta, ¿no? Tímida y cauta. Exacto. ¿Y cuál es tu color favorito? Mi color favorito. Bueno, a veces siempre elijo el color rosa, Ya. más que todo. Tú Ujú. tienes un segundo nombre, ¿no? Sí, ¿Cómo mi es? práctica, mi primer nombre, Allá, ¿cómo es? Berta. Berta Karina Ramos. Mira, suena bonito, ¿ah? Berta Karina. Sí, Berta Karina Ramos Ford. ¿Y, Ese y es mi quiénes, nombre. y quiénes te llaman por Berta? ¿Algunas personas en especial o todos te dicen Karina? No, a ver, prácticamente en la escuela me decían algunos Berta y algunos Karina, pero siempre más que todo en mi niñez me llamaban Karina. Pero cuando fui al colegio, ahí juntaban mi nombre, me llamaban Berta Karina, porque tenía compañeras que se llamaban Berta, también Karina, y yo era Berta Karina. Entonces ¿No lo te, juntaban. no te, no te decían Beca, B de Berta, K de Karina? No, 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 lo juntaban, Berta Karina me decía. ¿Y ese chico que te Sí. robó el beso a los 18 años, lo has vuelto a ver después o no? Sí, sí le he vuelto a ver. ¿Y qué te dijo? Y ahora que te ha visto así, cantante, artista, ¿te ha dicho algo? No, prácticamente, sí, sí, o sea, prácticamente lo veo, está ahí. Ya pues, quizás lo que él recuerda, yo qué sé, yo no le puedo decir, pero nunca me dijo, ¿no? Ah, wow, a veces se sorprendió, ¿no? Karina, sí, A mí me pero dijeron, a mí me dijeron que tú le dedicaste esta canción, Te olvidaré. no, nada que ver, no, nada que ver. Escuchaba saludos para diferentes partes. ¿Qué tanto conoces, por ejemplo, Bolivia? Algunos amigos artistas, has tenido oportunidad de conocer o de repente amigos por redes. Bolivia. Ajá. ¿Tienes amistades con gente boliviana, artistas bolivianos, amigos bolivianos? Sí, sí lo tengo, amistades allá en Bolivia. También, sí conozco lugares de Bolivia, fui a visitar también en un paseo turístico, ya antes que sea artista. Bolivia tiene bastantes lugares turísticos, ¿no? Sí es Lugares también bonitos tiene, lugares ¿no? bonitos, ¿no? Exacto, y como artista también, ¿no? La Paz prácticamente. Mira, También hay allá una, la gente tiene bastante cariño, aprecio hacia los artistas también, ¿no? Ya que también la música se comparte a nivel internacional. exacto. Una amiga, Hilda Yandi Corimaya, dice, ¿ella es mayor o menor que Nicole? Pregúntenle. Y una amiga responde y dice, Luz Melania Condori dice, Karina es mayor, tiene 24 y Nicole tiene 22. ¿Está en lo cierto? Así es, amigo, Mira, así es, ¿cómo te amiguita conoces? Hilda, yo soy mayor que Nicole. Ya ves, y también dice, Dime. y la misma señorita, ¿y no sabes de dónde son ellas? Ahí te estoy poniendo yo acá, ahí está la pregunta, ahí lo estás leyendo en pantalla. Y la misma amiga, Luz Melania Condori, que te conoce mucho, dice así, te responde, son de Ilave, querido, dice. Así es, amiguito. Y también Leo, David, Somos mira lo que te dice Leo, lee ahí qué dice. linda, ojitos bonitos. Vamos a comer quinoa real con tontita del campo. Sale. Gracias, amigo. Así es, vamos a comer quinoa, tunta, el chuño blanco y el chuño negro prácticamente, ¿no? Y mira lo Y que ahí te dice, está. mira lo que te dice otro amigo, como has dicho que estás en época del chuño, mira lo que te he escrito.
Voy a venir a hacer chuños. Gracias, amigo. Justo estamos necesitando ayudantes No, yo que tú para hacer, aprovecho y ¿no? digo, Para pisar vengan al chuño, para pueblo, bailar el vengan salay. yo que tú les digo, vengan a mi pueblo y los pones a trabajar en el campo a arar la tierra para sembrar y después le dices gracias. No sería mala también. Sería Ay, ay. divertido. Dice, mira lo que dice otra amiga, dice, Luz Melania Condori, todo lo contrario me parece, Nicole me parece mayor y Karina menor, pero no Beni, ya la misma Karina nos dijo que ella es la mayor, creo que eres la segunda de los hermanos, tienes un hermano mayor, Sí, eso. tienes tú Karina, después viene Nicole y después el que tiene nombre de actor, ¿me dijiste? Sí, 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 John Fernando de la serie. John Fernando. Karina, ¿tú eres de agosto? Ajá. Mira lo que te dice, ve, Rubén Ok. Quispe dice, nació en agosto, dice. O sea, que sabe mi... Sí, sí, nací en agosto. Rubén Quispe es el que te robó el besito, ¿no? No, no, imposible. De repente es él, como sabe todos los datos, digo. No, En no, Bolivia, seguro que es un amigo, un fan, ¿no? ajá. En Bolivia, ñaña, ¿qué artista te gusta de los que hacen Salai, por ejemplo? Salai, Ujú. Luz Dani. Luz Bueno, Dalia, siempre le he admirado a Luz Dani, siempre le he admirado a ella, ¿no? Y me encanta cómo canta, lo que se expresa y sus canciones, ¿no? Lo que grabó también Salai con Edmundo, Edmundo creo, Cruz, fue muy bonita, ¿no? Y yo admiro a ella prácticamente. ¿cómo me dices que se llama ella? Luz Dani, Ah, ya, Picholita bonita, creo. yo te había escuchado Luz Dalia, que es también una amiga también de allá, de Bolivia. Ah, sí, sí, yo también le conozco a la amiga Luz Dalia, pero lo que yo digo es Luz Dani, Ah, ya, Luz Dani. no había escuchado de ella. Oye, mira, voy a empezar a seguirla a Luz Dani, me gustó porque además es bien guapa, ¿no? Sí. Un saludo especial para mi amigo Aldo Michel, allá en Juliaca, un gran animador también, a quien conocí cuando fui a visitar a mi amiga Regina Mercado. Él trabajaba con Janet Salinas, con las Imparables del Sur. Saludos, hermano Aldito Michel. Y me dice Leo David, dice, pregúntale a Karina, ahí está la pregunta, ¿cuánto mide? Porque yo mido un 0.50 y no puedo ser su llavero, dice. En serio. Oye, tanto te tiran piropos, Qué amiga. chistoso. Qué chistoso. Tan que te lanzan los piropos. Yo, por ejemplo, te voy a confesar que soy hincha de Stephanie Aguilar. Bueno, todos tenemos hinchas. Seguimos Yo a alguien y admiramos. me gusta mucho el trabajo de Stephanie. Acá en el Perú, pues soy hincha de muchos artistas que citarlos nos vamos a quedar sin tiempo, porque todos de alguna manera nos regalan lo mejor de su arte y son dignos de admiración porque es un gran trabajo. No es fácil meterte a un estudio y cantar. Es varios días de ensayo con la orquesta, pasar hasta que quede perfecto. Y de ahí viene todavía más trabajo porque tienes que hacer el video. No se hace en 1 hora, se hace en 2, 3, 4 días, ¿no? Uy, sí, es un trabajo muy complicado también, pero a la vez se hace también, ¿no? Con esas ganas para el público, ¿no? Siempre con el cariño. Definitivamente, Karinita. Karina, antes de despedirnos, ¿con qué canción te gustaría, por ejemplo, musicalizar nuestra tarde? Con mi primicia, cállate ya. No, con eso Creo vamos a que, cerrar, pero falta un tema más, quiero poner. ¿Qué temita podría ser? a ver, el tema, destino. A ver, vamos a buscar el destino de Karina Ramos. ¿Cuál será tu destino? Porque escuché ahí, y mira quién se acerca a mi lado. Ve más acá, pues. Ella es mi mamá, más zapa también mi vieja. Mira, de zapaza. Hola. Quería conocerte, dice, porque le gusta tu sonrisa. Gracias.
Qué lindo sonríes, dice. Ya, después haces tu transmisión en vivo. Gracias, mamita. Me vine a robar cámara, mi vieja. Pero no mira, le votes, amigo, pero no le votes. No, es que ella, su turno es cuando cocinamos, ella es la dueña de esa transmisión. Ay, ya. Ahorita no, Ahora usted es el dueño. no, yo le digo, cuando esté en la cocina, me dice, déjame hacer las cosas a mí, haz lo que yo te diga. Este es mi territorio ahora, pues. Ahora es la cosa. Aquí nadie entra. ¿Tú sabes cocinar, ñaña? Sí, dígame. ¿Sabes cocinar? ¿Cocinas? ¿Te gusta o no? A ver, sinceramente. Bueno, sí sé cocinar prácticamente como toda mujer. ¿Qué sabes hacer? Pero, ¿cómo? ¿Haces servir agua? Yo hago arroz, toda la comida lo africano, todo lo africano. Me encanta hacer a lo africano. Todo negro. Así es. No, mentira, bromita, bromita. De todo, debe ser, ¿no? No, sí. Bueno, sí me gusta cocinar, pero a veces solo para la familia, con cariño para ellos nomás. ¿Cuál es tu plato favorito, el que cocinas más rico, por ejemplo? Supongamos que yo me voy hasta tu tierra. ¿Qué platito me va a hacer bien o me va a mandar al hospital? ¿De repente un timpo? Un tipo de trucha. O una sopita. O un tipo de pejerrey. De pejerrey. Karachi no hay esta época. Un chairito. ¿Karachi hay? Sí, Karachi. Un caldito de Karachi. O un caldito de carnerito, ¿no? Exacto. También el famoso chairito. Ahí está, el chairito no he probado todavía, Karina. Exacto, es rico. El chairito, a veces nosotros acostumbramos cocinar en temporada cuando en temporada de primavera, ya también sembrillos, ya cuando aparece no sé si conocen, ¿no? Hay un fruto, parece quinoa, pero no es como, parece mucho a la quinoa, pero no está sembrado con la semilla de quinoa. Y acá lo conocemos como por ara, no sé, quizás tiene otro nombre. Cocinamos con eso, con las hojitas. Es delicioso el chairo con las hojitas. Es riquísimo. También más su chalonita, exquisito prácticamente. Como para repetir varias veces. Así es, amigo, así es. Y preparamos, y si es que vendría, prepararíamos para el desayuno también una mazamorra de quinoa, estilo Karina Ramos. Ya me estás animando, amiga. Así que anímate, amigo, y ven a visitar. Oye, llega a nuestro querido pueblo. Hace algún tiempo llegué hasta Puno. Allí me recibió un gran amigo como es mi amigo. Mira esa fotito que te encontré. Te lo pongo de fondo. Mi amigo, el cantante de Letra, es de Puno. Hoy se me fue su nombre de mi amigo, pero bueno, estuve por allá por las Islas Uros, paseando un poco, conociendo, grabando también, porque parte pues también de nuestro trabajo es llevar un poco de lo que es el folclore, lo que es la cumbia, el turismo, ¿no? De nuestros pueblos tan hermosos, que pucha, cuando tú visitas te quedas como... Ahí está tu lago Titicaca, está un poquito para que nos refresque por allá, esta hermosa zona de Perú. Sí, es el lago Titicaca, bueno, los Urus. Exactamente. Hermoso. Destino del sur, ¿no? Exacto. Karinita Ramos, tu cuyaquita del Perú, diciéndole cuál era su destino. ¿Cuál es tu destino, ñaña? ¿Cuál es tu destino? Cuéntanos, por favor. La verdad no lo sé. Mi destino. Nadie sabe a dónde me llevará mi destino. Es un destino muy bonito porque tienes un carácter bonito, ñaña, y eso está reservado
cosas buenas para las personas como tú, que siempre nos transmiten alegría. Y mira, lo bonito es que, por ejemplo, tu público, los fans, los seguidores de Karina Ramos, te están bautizando con algo tan bonito como escucharles decir la de ojitos bonitos, linda de ojitos bonitos. Por ejemplo, Leo David Ancasi te dice que se venga la paz, que yo le prepararé un rico plato paceño a la linda, ojitos bonitos. Gracias, amigo Leo David Ancasi, mi gran amigo de La Paz, Bolivia. Saludo muy especial para ti. Sí. También nos manda, se acaba de conectar y nos manda saludos un amigo, Rafita Saludos. Saludos desde San Antón, Purito Perú, igualito que tú, éxitos Karina. Nuestro amigo Rafita de Perú, CIASAC Internacional, Unidos Perú Internacional, la promotora también que apoya la carrera, que suma a esta transmisión. Tenemos otro saludito también, dice, compartimos el lago Gracias, Titicaca. amigo Rafita, saludos para ti. Ya, ese fue pesado del pata que puso un comentario feo. Hay que borrar los comentarios feos. Para Bolivia. Ya lo borré. Esos comentarios no me gustan, amigo. Los borro. No, amigo, así no. Karina, tu destino está en Lima, te dice Rafita. Por ahora no, porque el destino de todos los que estamos en Lima se produce por el COVID. Sí, por ahora no, pero apenas que pase puede ser que esté en Lima. Claro. Me vengo a Lima volando, dice. Ay. Tienes ahí tu hincha que quiere volando, viene. Bueno, ñaña, vamos llegando ya a la parte final. Agradecerte por tu tiempazo, por compartir con nosotros tu historia, por permitirle a nosotros de Purito Perú acercarnos a tus fans, a tus seguidores, a gente que te quiere de verdad. No es una moda, ni mucho menos, sino que te quiere de verdad, que aprecia tu trabajo, aprecia tu música, como Nilda Quispe, que dice, hola, saludos, Karina Ramos desde La Paz, Bolivia, te manda saludos. Gracias, mi querida amiga Nilda Quispe, saludo muy especial para ti, ¿no? Ya que siempre ella nos está apoyando, gracias, muchísimas gracias, mi reina. También nos dice García Huamán, dice, saludos desde Acoria, Huancavelica. Gracias a mi amigo García Huamán. Amiga esa. Mi gente de Huancavelica, amiga, a mi amiga. Ñaña, como te decía, gracias a los números de contratos para Karina Ramos, ¿te animarías a hacer un concierto virtual de repente o un grupo cerrado para que le cantes a las personas que les gusta? Así es, amiguito, ya estamos coordinando para hacer una transmisión, un concierto virtual para todos nuestros fans, ¿no? Que siempre también está ahí, que quiere a veces escuchar nuestras canciones y vamos a complacerles. Será en estos días de la semana o la próxima semana, estamos viendo, ¿no? Todo, como también a veces no podemos con las restricciones, ya que por esta pandemia, ¿no? No, pero lo estamos viendo el tema y lo vamos a hacer. Perfecto, mi ñaña, ahí están los teléfonos, 910-490056. ¿Está perfecto? Así es, amiguito, los números de contrato. Nos vamos a despedir con esta primicia, como te dije al inicio de la conversación, que me gusta mucho porque te veo a ti interpretando en tu máxima expresión sentimientos que nacen del corazoncito y lo transmites a través de tu voz. Ese es algo muy bonito y que vale la verdad, muchos pueden cantar bonito, pero no transmiten emociones y creo que a nosotros, a todos nos gusta que nos hagan emocionar, ¿no? Así es, amiguita, ¿no? Y también no escuchen, ¿no? Porque a veces, muchas veces criticamos solo lo que, o sea, siempre criticamos el pasado de una persona, ¿no? Pero tampoco no sabemos el motivo o el por qué, ¿no? Que ella ha vivido. Entonces, por eso es mejor que a veces nos callemos. Cállate, ya, dice.
Sí, Tienes mejor que decirle cállate, al mentira, no. chico este de 18 años, tiene que decirle, cállate ya y bésame ya. Exagero. Cállate ya, Gracias, mejor. Carinita, por tus palabras finales, despidiendo de todos los amigos conectados hoy día en esta transmisión en vivo de Entre Amigos, el show de la conversación. Sigo como loco contigo, de verdad. Sí, amigo. Más bien agradecer a todos mis amigos, a todos mis fans por ver y acompañarnos en esta transmisión. A nuestro amigo Eduardito, Chacón, Apurito, Perú, igualito que tú. Denle Gracias, like a la página para no, ver más novedades. y Y les siempre mando estamos un ahí. beso tremendo, Ajá. ¿sí? No digo que No te siempre estamos escuché. ahí también compartiendo las fotos, tus novedades. Me encantan tus fotos en el campo y todo lo demás. Así es, así que a seguir para saber más de mí, lo que vivo en el campo día a día, siempre los comparto. Y bueno, despedirme, siempre cuídense, ¿no? En casita, desde casita, cuídense, hay que protegernos, lo único que nos queda, ¿no? Cuidarnos. Y les mando un abrazo y un saludo y un beso tremendo para cada uno de ustedes, mis amigos.